pasar a la predicación, os voy a presentar a quien va a predicar, por supuesto. Ya la semana pasada presentamos a Naum y Luisa, que van a estar con nosotros estos años, que les quedan de estudiar en IPSTE, y damos las gracias al Señor porque los ha traído aquí, pero recordad que hemos tomado el compromiso de orar por ellos, de que el Señor los bendiga mucho en estos años de formación y que también pues, puedan ser una bendición para la Iglesia. Entonces, Naum hoy va a compartir la palabra en Mateo capítulo 6, ya lo podéis ver en el boletín, lo que tengáis, Mateo 6, vamos a leer del 19 al 34. Ahora pasaré a la lectura, luego nuestros pequeños podrán subir arriba, pero deciros que Naum y Luisa están también a vuestra disposición para todo lo que queráis. Leemos la palabra del Señor en Mateo 6, versículo 19 en adelante. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor, reconocemos que muchas veces actuamos sin fe, muchas veces vivimos como si tú no existieras o como si tú fueras el último recurso. Qué bueno es ver que un domingo más nos recuerdas que tú eres la prioridad, que tenemos que vivir en torno a ti. Te rogamos que tú hables ahora a través de Naum, Señor, que sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones. Te rogamos también por nuestros niños que puedan seguir aprendiendo de tu palabra, que puedan entender quién eres tú y puedan vivir vidas completamente entregadas a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues adelante, nuestros pequeños suben arriba y nuestro grande sube aquí al púlpito. Vale. Pues sí, qué privilegio estar entre ustedes abriendo la palabra de Dios por primera vez. Como ya Eric dijo y lo anunciaron la semana pasada y lo han dicho varias veces, soy Naum y es un placer estar entre ustedes, hermanos. Y mi mujer
que es mi mujer, porque me han preguntado, ¿es tu novia? No, es mi mujer, llevamos 2 años casados. Es un placer para nosotros estar aquí. Pues como Eric dijo, y ahí lo tengo en la pantalla, la predicación de hoy, a ver si funciona. Vale. Es en Mateo capítulo 6 y agradecería que abrieran sus Biblias y me estuvieran siguiendo, ¿no? Pero me voy a centrar del pasaje del versículo 25 al 34. Pero antes de empezar, quería preguntarles si alguien conoce quién es Doctor Strange. ¿Alguien lo conoce? Algunas personas sí. Y para los que no lo conozcan, Doctor Strange es un personaje ficticio de Marvel, una de las compañías cinematográficas más importantes del mundo del cine actualmente. Es un fenómeno de masas y Doctor Strange junto a otros personajes, otros compañeros, salvaron no solo el mundo, sino el universo y el multiverso de un dictador que quería exterminar a la mitad de los seres vivos. Pero en su última película, que salió el año pasado, Doctor Strange y el multiverso de la locura, Doctor Strange tiene un diálogo muy interesante con su compañero Wong. Después de Doctor Strange haber renunciado a ser el cirujano más importante del mundo, con todo lo que estudió y lo que le costó llegar allí, después de haberse disciplinado en todo un nuevo mundo oriental místico, después de haber renunciado a la mujer que amaba para protegerla, después de salvar el mundo entero e incluso el universo entero, Doctor Strange pregunta algo decepcionado a su compañero Wong. ¿Eres feliz? Y Wong le responde, es una pregunta interesante. Y Doctor Strange le vuelve a decir, ¿crees que salvar el mundo te llevaría a hacerlo? Pero no. La película sigue, pero la pregunta sigue en pie, no solo en la película, sino en esta sociedad. ¿Hay algo capaz de saciar a un ser humano? ¿Hay algún proyecto, alguna relación que satisfaga plena y abundantemente y que no sea fugaz? ¿Hay algo por lo que valga realmente la pena renunciar, enfrentar sufrimientos y que al final podamos ser honestos con nuestra alma y decir, sí, valió la pena? Soy feliz. El texto en el cual vamos a estar meditando hoy, Jesús responde a esta pregunta con un rotundo sí. El mensaje central que Dios tiene para nosotros hoy es que podemos invertir toda nuestra vida en acercar el reino de Dios a la tierra, porque tenemos un buen Padre en el que confiar que se encargará de todo lo que necesitamos. Cuando Jesús pronuncia las palabras que hemos leído aquí en Mateo, lo hace en un ambiente donde la preocupación y el temor estaban empezando a crecer en sus oyentes. Jesús ha anunciado en el capítulo 4 que el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está presente. Dios mismo se ha encarnado y está en misión para rescatar y restaurar lo que se había perdido. Dios está haciendo que las cosas vuelvan a ser como deben ser. Dios mismo está dando los pasos necesarios para eliminar el problema que ha generado en la humanidad el pecado. Y la realidad es que las personas, dice Jesús, tienen 2 opciones. O te arrepientes y eres purificado del mal que te domina y te esclaviza y ayudas a restaurar este mundo y a otras personas. O eres parte de ese problema que debe ser juzgado, que trae más maldad a este mundo. Entonces la preocupación y el miedo surgen en sus oyentes cuando escuchan estas palabras de Jesús, porque a pesar de que el reino de los cielos ya está presente, las personas están siendo salvadas de su pecado, están amando a Dios, están amando a los demás como es debido, están viviendo como si Dios viviera a través de ellos. La realidad es que el reino de Dios no ha llegado del todo. Aún existe la maldad en este mundo. Existe el sufrimiento que produce el pecado. Incluso los que han sido salvos luchan con su pecado y tropiezan y pecan. Esto es lo que se conoce en la teología como el ya, pero todavía no.
Y porque el reino de los cielos ha llegado a esta tierra, pero todavía no, es que se crean situaciones donde muchas veces vivir para ese reino significa ir en contra de nuestros deseos e incluso de nuestras necesidades más básicas. Hace no mucho hablaba con un amigo que empezó en un trabajo nuevo. Y al poco de empezar, la jefa entró por la oficina, que trabaja él en una oficina, y le dice, si alguien me llama, dile que no estoy. Voy a estar ocupada haciendo otras cosas aquí en el despacho, pero si alguien me llama, dile que no estoy. Pero en este amigo mío, el reino de los cielos ya había llegado. Él tiene una familia por la que preocuparse, un bebé que venía, el trabajo que es nuevo, ¿cómo va a mentir? Pero el reino de los cielos había llegado a su vida. Dios la había salvado de sus pecados. Y ahora su nueva ilusión es vivir para Él, disfrutar de las bendiciones de ese reino. Pero él sabe que una de las características que tiene el reino de Dios es que allí no existe la mentira. Solo existe la verdad y la justicia donde Dios gobierna. Y si miente, estaría viviendo para otro reino que va a desaparecer. Un reino personal, chiquitito y patético que será arrasado por otro reino que está viniendo. Un reino que le asegura su reputación, que su sueldo no disminuya, que su comodidad pueda seguir siendo el mismo, pero que ese reino pasará. Así que cuando le llamaron, él estaba, porque le llamaron, ¿qué hago? Hola, mira, está tu jefa. ¿Puedo hablar con ella? ¿Está sí o no? Ahora mismo no está disponible. La jefa más tarde se enteró y llegó y le dijo, mira, yo te dije que no estaba, no que no estaba disponible, no es lo mismo. Voy a quedar mal delante del cliente porque sabe que estoy y no la atiendo. Entonces, pero él sabía que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, como dice 1 Corintios 6:10, sino que los mentirosos heredarán el lago de fuego, como dice Apocalipsis 21:8, hablando de los mentirosos concretamente, de los estafadores. Porque el reino de Dios no existe la mentira, no existe sino solo la verdad. Y si el reino de Dios ya ha llegado, como dice Jesús, y el reino de Dios ya ha llegado a su vida, todo en su vida tiene que mostrar la verdad. Y es por eso que Jesús está diciendo, el reino de Dios ha llegado, tenemos que vivirlo ya. Y las personas están preocupándose, tienen temor mientras lo escuchan. Porque a pesar de que el reino ha llegado, de alguna manera, todavía no ha llegado del todo. Pero les repito el mensaje que Jesús quiere transmitirnos aquí. Y es que podemos realmente invertir toda nuestra vida en acercar el reino de Dios a esta tierra. Porque tenemos un buen Padre en el que confiar, que se encargará de lo que necesitemos. Y Él lo dice de esta manera. En primer lugar dice, vuelve a la realidad. Versículo 25, vuelve a la realidad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta humana que ha distorsionado la realidad, que está enajenado, que no está comprendiendo la realidad, que ha distorsionado a Dios mismo, dice, Señor, si te obedezco y me echan y sufro consecuencias por obedecerte, no moriré de hambre. ¿Qué pasará conmigo? Eso de que el reino de Dios ha venido es una enseñanza súper bonita y tal, pero la realidad es que todavía tengo que ganarme mis garbanzos. Todavía tengo que hacer las cosas, tengo que hacer lo que sea para sacar las cosas adelante. Tengo una familia, tengo un niño, tienen que comer. Pero Jesús está diciendo que lo que sea, no. Lo que sea no vale. Y sí, es correcto que hay que esforzarse y hay que trabajar. Y la palabra es tajante con esto. A tal punto que dice que el que no trabaje, que tampoco coma. Dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y Jesús tampoco está hablando de que no seamos previsores, porque el mismo espíritu que dominaba a Jesús inspiró un proverbio: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo ni capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, esta realidad de que nos habla Jesús no está contradiciendo que debemos trabajar, que debemos esforzarnos y de que debemos ser previsores. Jesús está hablando a las personas que se preocupan tanto por conseguir las cosas que mantienen su vida, que se olvidan que en última instancia es Dios quien está sosteniendo sus vidas. Jesús está hablando a aquellas personas que han empezado a confundir la realidad, a distorsionar la realidad, al pensar que en última instancia ellos son los que han conseguido vivir la vida que tienen, la casa que tienen, la comida que tienen, el vestido que tienen. Y Jesús intenta hacernos volver a la realidad de que tu vida en última instancia no depende de ti con esta pregunta: ¿no es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido? Jesús lo que está preguntando aquí es: ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil de obtener, vida o comida? ¿Cuántas personas han tenido una despensa completamente llena y mueren? Y a pesar de que tienen la despensa llena, no pueden comer porque no tienen vida. La pregunta es: ¿esa vida de dónde la sacaron? ¿En qué tienda compraron esa vida? O quizás ellos estaban ahí en la nada diciendo: este día pues voy a nacer, voy a esforzarme para nacer. O más bien, la vida le fue entregada. De hecho, ni le preguntaron si quería nacer o no. Le fue dada. Ni siquiera elegiste en qué día nacer. Ni siquiera elegiste los padres que ibas a tener. Ni siquiera, si vemos la Biblia entera, tus padres decidieron que tú estarías, sino que Dios usó la elección de ellos, la decisión de ellos para traerte. Pero no debemos confundir los medios que nos han traído a la vida o que sostienen la vida con aquel que usa los medios, Dios mismo. Y lo mismo se aplica al cuerpo. Imagínate un mundo en el que Sara regala toda su ropa todos los días. Imagínate un mundo en el que Primark está abierto y es gratuito todo lo que puedes coger. Imagínate un mundo así. Pero imagínate un mundo donde no hay cuerpo. ¿Qué cuerpo se puede poner toda esa ropa que está disponible? La pregunta es: ¿en qué tienda compraste tu cuerpo? De hecho, ¿elegiste el cuerpo siquiera que querías tener? La nariz, los ojos, el pelo. Puedes trabajar en lo que ya tienes, pero ¿elegiste lo que ya tienes? Simplemente te fueron dados. Y lo que Jesús intenta decirnos con esta pregunta es: vuelve a la realidad. El que te ha dado la vida, te dará también la comida. El que te ha dado un cuerpo, te puede dar también una ropa que te cubra. Jeremías 32:27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y para que veas que en Dios las cosas no se miden en fáciles, medio fáciles, difíciles y milagrosas. No. Para Dios todo es fácil, sencillo, no requiere esfuerzo. Pero para que tú te imagines, nos está diciendo aquí Jesús, para que tú te imagines que si para ti es imposible conseguir un cuerpo, pues Dios hizo lo imposible, ¿cómo no podrá darte también una ropa? Si para ti es imposible crear tu propia vida, Dios que te ha dado una vida no será capaz de sostener esa vida. Vuelve a la realidad. ¿Por qué te angustias en obedecerle? ¿Crees que no podrás sostenerte? Y Él nos está invitando a obedécele. Obedécele, aunque tengas que tomar decisiones radicales que parece que atentan contra tu vida. Obedécele y síguele. Hablando con un amigo recién salido de la universidad, recién graduado, recién casado a los pocos meses,
con su primer empleo relacionado con lo que estudió en la carrera, en una empresa de renombre de Tenerife. En Tenerife es muy difícil encontrar trabajo, pero con un corazón para servir al Señor y a su reino. Pero pasa el tiempo y se encuentra algo desanimado, porque se va muy temprano de casa para trabajar y llega muy tarde. Apenas le da tiempo a llegar, cenar y acostarse. Su mujer está embarazada y pronto va a dar a luz. Por otro lado, mira a su iglesia y ve que está necesitada. Mucha gente se ha ido y necesita gente que pueda apoyar, pero solo le da tiempo a asistir. Así que está orando para que el Señor le muestre si debería irse del trabajo y buscar otro. Después de estar un par de meses orando por esta situación, llega a la conclusión de que si él está orando por si el Señor quiere que se vaya a otro trabajo, debería al menos echar currículums. Así que dice, vale, Señor, voy a echar 5 currículums en 5 empresas y bueno, si tú quieres, pues tú obras. Así que echa 5 currículums en 5 empresas diferentes. Pasan los días y le llaman de las 5 empresas. Hace entrevistas con cada una de las 5 empresas y después le escogen en las 5 empresas. Él puede decidir a qué empresa ir. Puede irse a cualquiera, a una que le pague mejor de donde ya estaba, a una que le pague peor, pero él elige ir a una que está más cerca de su casa, donde hace un trabajo similar al que ya hacía, pero que puede llegar antes a casa y cuidar mejor a su mujer. Y puede tener más tiempo para servir a su iglesia que lo necesitaba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a él a hacer esto? Y aunque quizás él no supiera describirlo de esta manera, él sabe que en el reino de los cielos que ya ha llegado, las mujeres no lo pasan mal. Él sabe que en el reino de los cielos que ya ha llegado, se pone a los demás por encima de ti y de tu comodidad. Y aunque el reino de los cielos no ha llegado del todo, sí ha llegado. Y empieza a expresarse hoy mismo. Y empieza a vivirse hoy mismo. Y el caso es que Dios está comprometido, es lo que nos quiere enseñar Jesús. Dios está comprometido en hacer lo necesario para cuidar a estas personas, para proveerle a estas personas. Esto es un simple ejemplo, este amigo mío es un simple ejemplo de lo que Dios puede hacer para proveer a una persona. Pero se puede expresar de muchas otras maneras diferentes. El caso es que Dios está comprometido con sostener a aquellas personas que gastan sus vidas en traer el reino de los cielos a esta vida. Entonces, el Dios verdadero, el Dios real, es el Dios de la vida, es el sustentador del universo, es el jefe de todas las empresas de Vilanova, de Barcelona, de España y del mundo. Quien se sienta en el despacho máximo de todos no es el jefe de aquí, sino Dios mismo. Así que no dudemos en seguirle, aunque las fórmulas de contabilidad no den resultado. Si te llama a hacer una cosa, hazla. Él te sostendrá. Él promete sostener a aquellos que estén decididos a traer su verdad, su justicia y su amor en sus múltiples formas en este mundo. Entonces Jesús está diciendo, vuelve a la realidad. Dios es el que sostiene. Vuelve a la realidad, no depende de ti. Dios es el que sostiene. Ahora, ¿qué pasa cuando yo sé, Nahum, me puedes decir, yo sé que Dios es soberano, yo sé que es todopoderoso y que Él permite que la comida crezca y llegue hasta mi mesa. Yo sé que Él es el jefe de todas las empresas de este mundo. Yo sé que Él provee a sus hijos de lo necesario. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento angustiado? Cuando me siento afanado porque ¿qué pasará si obedezco al Señor? ¿Qué pasará ahora que lo he obedecido y ya no sé cómo voy a continuar? ¿Qué pasa cuando tengo ese sentimiento, cuando estoy afanado, cuando tengo miedo, cuando me inunda la angustia? ¿Qué hago si tengo miedo de tomar algunas decisiones que son radicales, que parecen ir en contra de mi comodidad y mi seguridad, pero para traer así su reino? ¿Qué hago cuando me siento así?
El Señor te dice, hijo mío, valora la evidencia. Valora la evidencia. Jesús muestra cómo puedes enfrentar esta ansiedad con un doble mandato. Él dice, mira, no hagas nada, simplemente mira y considera. 3 ejemplos para que luego saques una conclusión y seas transformado. En el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No sé si conocen este pez. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cómo? No. ¿De verdad que nadie sabe cómo se llama este pez? No. Chacho, yo no soy de aquí, yo soy de Canarias. Este pez es de aquí, ¿eh? Este pez es de aquí. Habita en la provincia de Barcelona. De hecho, según Google Maps, vive a 20 minutos de aquí. Vive en el Parc del Foix. No sé cómo se dice en catalán. Se llama el cachuelo. ¿De verdad no conocen al cachuelo? Pues una cosa así pasaba a los israelitas con los pájaros. Los pájaros, ni fu ni fa. Están bien los pajaritos ahí y tal, pero la realidad es que ni los pájaros ni el cachuelo están ahí vivitos y coleando porque tú te hayas preocupado de que estén ahí. Si es que ni lo conocías y vive aquí al lado, a 20 minutos. Pero la realidad es que el cachuelo tiene su historia. Esta especie de aquí nació un día. Tenía un papá y una mamá. Nació un día que hacía calor, a lo mejor, y estaban las condiciones necesarias. Se enfrentó a dificultades, algunas simples, algunas complejas. Pero el caso es que llegó el día hasta que un tío le tomó la foto y ahí está. Pero la realidad es que tú no te has preocupado porque el cachuelo estuviera ahí. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Dios es el que nos está cuidando. Aunque no controlemos todas las variables, Dios es el que nos está cuidando. Y podríamos decir que sí, que el ser humano y algunas asociaciones están cuidando a los animales para que no se extingan y bla, bla, bla. Pero antes de que el ser humano estuviera en esta tierra, ya Dios los estaba cuidando. Y ahora es que estamos nosotros, nos utiliza a lo mejor con algunas. Pero el caso es que Dios es quien está sosteniendo a estos animales que ni conocemos, al cachuelo mismo. Entonces Jesús lo que está preguntando aquí es, ¿no crees que si el Señor cuida de un cachuelo, que lo conoce, el que le sacó la foto y le puso el nombre y nada más, ¿no crees que también cuidará de ti? Si cuida de hasta de un cachuelo. O como dice Jesús en el versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ella? ¿Por qué te angustias por lo que pasará por tu vida? Si decides seguir a Dios y obedecerle, si es aquel que cuida incluso del cachuelo, que no lo conoce nadie, que está ahí vivo, que no se sabe ni cómo. ¿No crees que Dios cuidará también de ti? Me voy a saltar el segundo ejemplo y me paso con el tercero. Él dice en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y llama la atención cómo es nuestro Señor aquí. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Jefe de los jefes, Él es el Maestro de maestros, pero Él no está encerrado en su castillo o detrás de un pupitre inaccesible. Él está al lado de las flores, está pendiente de ellas, mirándolas y las está considerando. Pero lo que Jesús quiere que le prestes atención aquí es que te fijes en las flores, en la fragilidad que tienen, pero lo detalladas que son. Esto es un ejemplar del lirio palestino, una de las posibles flores a las que Jesús se podría estar haciendo referencia en este pasaje. Y Jesús quiere que te fijes en los matices que tienen las flores, las curvas que tienen, cómo se levantan, ese diseño escrupuloso que tienen de pintadas.
Para concluir, versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjate con qué mimo, con qué delicadeza de detalle el Señor ha hecho unas meras plantas que sirven para pisarlas y echarlas en el horno. Fíjate con cuánta delicadeza, con cuánto detalle, con cuánto mimo un ser se dedica a pintar una flor para que luego simplemente sea echada al horno. Si alguien que le pone tanto empeño, tanta atención, tanto detalle a una mera hierba, que hoy es y mañana no, ¿cómo no va a estar pendiente de ti? Si se preocupa por el detallito este de la flor, ¿cómo no va a estar pendiente de ti? ¿Cómo no va a estar pendiente del insignificante detalle de que tienes que comer, de que tienes que vestir, que necesitas esto? Hay otra parte de la Escritura que razona similar y dice, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquel incluso que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor a nosotros, que está pendiente de los meros detalles de una flor, ¿no crees que estará pendiente de ti? Por eso, hermanos, cuando estamos angustiados, cuando estamos afanados, cuando estamos agitados, ¿por qué será de mi vida? ¿Qué pasará si obedezco a Dios? Es feo. Es realmente feo porque estamos dudando de un Dios tan detallista, tan amoroso, tan preocupado por flores y tan preocupado por nosotros y tan amante de nosotros que entregó a su propio Hijo. ¿Cómo vamos a poder dudar de un Dios así, de un ser así? Y somos despreciables, viles cuando hacemos eso. Y es por eso que Jesús diagnostica a estas personas cuando están en esta situación de hombres de poca fe. Pero hermanos, yo vengo aquí a animarles, porque a lo vil del mundo y a lo despreciado vino a buscar Dios, dice la Escritura. Jesús vino a sanar a los que se saben enfermos, a los que saben que son despreciables. Por eso, arrepiéntete y confía en Él cuando te encuentres en esa situación y obedécele, síguele, confía en que Él te cuidará. Aquel que mima con tanto detalle a unas meras plantas, ¿cómo no va a cuidar también de ti? Por eso, cuando te sientas angustiado, ¿por qué pasará si obedeces al Señor? Obedécele. Y haz lo que Él dice en este texto. Mira, considera, valora la evidencia que hay en la Escritura de su amor por ti entregando a su Hijo en la cruz. Considera cómo eras antes de conocerle, lo desviado que estabas y cómo Él te salvó y te ha transformado. Compara tu vida y di, wow, el Señor ha cumplido las promesas de su Escritura en mí, mira. Fíjate, haz un diario y anota cómo te sientes, anota qué es lo que estás enfrentando, para que luego cuando lo pases puedas decir, mira, el Señor proveyó de esta manera, hizo esto, para que más adelante puedas consultar ese diario y decir, mira, el Señor proveyó en ese momento y no sabía cómo hacerlo, lo volverá a hacer frente a esta nueva situación. Otra forma de aplicarlo es que dediques un tiempo a mirar la naturaleza. Incluso estudia algo de ciencia, algo de astronomía, algo de biología. Mira documentales simplemente, en la 2 o en Netflix o donde quieras. Y míralo asombrándote de la complejidad que Dios ha tenido con este universo. Y di, si Dios cuida con tanto detalle estas variantes, estas especies, estas cosas, ¿cómo no va a cuidar también de mí? Otra forma de aplicarlo es, queda con un hermano a tomar un café o invítalo a tu casa y pregúntale, hermano, ¿cómo el Señor te ha estado proveyendo? ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo en tu vida? Y escúchale o cuéntaselo tú, mira hermano, el Señor ha estado haciendo esto en mi vida. Valora la evidencia. Otra forma es leyendo biografías de pastores o misioneros y viendo cómo el Señor, en medio de sus circunstancias complicadas, les provee y les cuida. Él, Dios, es el mismo
para ellos, para los misioneros y también para ti. Léelo, mira la evidencia, valora la evidencia y cree, obedece, hazlo una y otra vez en oración hasta que sea una realidad en tu vida. Y cuando vuelvas a sentirte angustiado, otra vez, valoro la evidencia, considero la Escritura, miro todas estas cosas. Luego sigue Jesús diciendo, vence con la verdad. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y llegados a este punto del texto, considerando las palabras de Jesús, llama la atención dos cosas. Lo primero es que desde el principio, si se fijan, Jesús está mandando a nuestros sentimientos. No sé si se han fijado, pero a alguno le podría parecer injusto, porque ¿cómo Dios nos manda que hagamos o no hagamos algo con algo que no tenemos control? ¿Cómo voy a decir yo a mi afán, no estés afanado? Ah, vale, pues no estoy afanado y ya está. Pero Jesús está mandando esto. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo obedezco sobre algo que no tengo control? Pero las reacciones y los sentimientos que tenemos hacia las situaciones que enfrentamos son en gran parte determinadas por las creencias que nosotros tenemos. De tal manera que unas creencias erróneas sobre Dios, su control y su bondad desembocan a unos sentimientos y unas reacciones erróneas, a un afán donde no debería haber afán. Pero lo segundo que llama la atención es que Jesús está diciendo, no nos afanemos mientras repetimos una pregunta. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque pensamientos equivocados te llevan a preguntas equivocadas, que te llevan a respuestas equivocadas, a más razonamientos equivocados y luego a sentimientos como el afán que están desubicados por completo de la realidad, están distorsionadas de la realidad. Porque las ideas, hermanos, tienen consecuencias. Lo que pensamos, lo que creemos, tiene consecuencias sobre esta vida, sobre nosotros. Y este tipo de preguntas y razonamientos que excluyen a Dios siempre estarán mal. Así que dice Jesús que no nos afanemos como los gentiles, como gente que no tiene a Dios, haciéndonos preguntas inadecuadas que no consideran al Dios verdadero. Sino que más bien lo que nos revela la Escritura es que debemos pensar la verdad. Y una forma sería, Señor, no sé exactamente cómo van a ser las cosas, pero tú sabes que tengo necesidad de ello. Así que si realmente lo necesito, tú, Señor, me lo darás. Si no, tú sabes, Señor, tú sabes. Y no me lo darás porque realmente Él no lo necesitaba. Gracias. Gracias. Esto es lo que Pablo se refiere en Filipenses 4:8 cuando dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. No estés preguntando, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué? Pero si el Señor te ha dicho que te va a proveer, no estés repitiendo preguntas que están excluyendo a Dios de la ecuación. Pregunta, Señor, ¿cómo me vas a proveer? Gracias, Señor, porque tú me proveerás, tú lo has prometido. Gracias porque tú eres fiel. Otra forma de aplicar esto es memorizando textos de la Biblia. Esto no es muy popular, ¿no? Pero ¿cómo vamos a pensar en la verdad si no tenemos la cabeza llena de la verdad? Si no razonamos conforme a la Escritura. Puedes empezar memorizándote algunos de estos versículos para que empieces a vivir conforme a la verdad. Y por último, dice Jesús, vive para el reino de Dios. Ahora que has vuelto a la realidad y que reconoces que Dios es el proveedor y el sustentador de todo. Ahora que has visto la evidencia de su amor y su cuidado por ti. Ahora que sabes la verdad y la recuerdas. Vive para el reino de Dios. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El mismo creador del universo, el que te dio vida y te dio un cuerpo, te está prometiendo lo siguiente: busca mi reino, invierte en mi reino, gasta tu vida en mi reino y no te preocupes por lo demás, que yo pago, que yo me encargo. Tendrás que trabajar, será incómodo muchas veces, tendrás que ser previsor, pero te prometo que si vives para mi reino, yo me encargo. Que si vives para traer mi verdad, mi justicia y mi amor a todas las áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu familia, con tus amigos, donde sea, yo me encargo de que tú puedas seguir haciéndolo, de que tú puedas seguir viviendo. Yo me encargo. Y eso sí, no está hablando de riquezas ni de lujos. No está hablando de que tengas un cochazo, ni siquiera una casa. Ni siquiera habla de que tengas tu comida favorita. Ni siquiera está hablando de que lo obtendrás de la manera que más te gusta. Pero sí está diciendo que yo me encargo y que vale la pena. Y que si inviertes para otro reino, ese reino pasará, será destruido y será consumido por otro reino que es mayor. Así que invierte en el reino adecuado. Invierte en tesoros en el cielo. Invierte en los tesoros del reino de Dios. Pero es cierto que, a pesar de que no nos está prometiendo lujos ni riquezas, es cierto que muchas veces Dios derrocha su generosidad con nosotros y nos da mucho más de lo que necesitamos. Mucho más. Y más aquí en Occidente. Mucho más. Y una forma de honrarlo a Él es disfrutando de las cosas que nos da. Porque en el reino de Dios, cuando el reino de Dios venga, y ya ha venido, la creación se disfruta. Se disfruta de todo lo que nos ha dado Dios, como dice 1 Timoteo 6. El Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una forma de honrar a Dios es disfrutando de su creación, de lo que nos ha dado. Pero como el reino ha venido, pero todavía no, debemos preocuparnos en invertir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros recursos en las personas que no están disfrutando del reino de Dios en cualquiera de sus formas. Y debemos invertir nuestras vidas para que el reino de Dios llegue a la vida de estas personas. Así que, hermanos, a la luz de todo lo que hemos dicho, les recuerdo el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Y es que invirtamos toda nuestra vida en acercar el reino de Dios a esta tierra, porque tenemos un buen Padre en el que confiar, que se encargará de lo que necesitemos. Por eso, antes de hacer unas aplicaciones más, permíteme dirigirme a ti si no conoces a Jesús. Si Jesús no es tu Salvador y tu Rey, o si crees que lo conoces pero no estás viviendo para su reino ya hoy, quizás no lo conozcas. Su reino ha llegado y es imparable. Él está transformando ya este mundo y Él es poderoso para purificarte y salvarte de la esclavitud, de tus pecados y de ese reino para el cual estás viviendo que será consumido y que es chiquitito. Su reino se extenderá y no prevalecerá ninguno, sino solo el suyo. Por eso no malgastes tu vida en algo tan fútil, en algo que no te llena. Ya lo has hecho 1000 veces, lo vas a hacer 1000 veces más. Vive para el reino de Dios. Gasta tu vida en el reino de Dios. Y Él dice, Él te promete que te cuidará. Él promete que te sostendrá. Y Él promete que valdrá la pena. No hay ningún tipo de excusa para no vivir para el reino de Cristo. No hay ningún motivo para estar sin Él. Mira su salvación, mira sus promesas y comienza a vivir el reino de Dios hoy. Lo puedes disfrutar ya hoy. Síguele. Considera lo que Él te está hablando. Antes de que vinieras a esta iglesia, ya te estaba hablando. Síguele. Pero, hermanos, el Señor nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo en tu familia? ¿Cómo estás trayendo el reino de Dios a tu vida, a tu trabajo, a tu comunidad? Cuando vine por la estación del tren, había un cartel, no sé si es de algún partido político o algo así, pero está diciendo, transformemos Vilanova. Transformemos Vilanova. Pues sí,
Nos deberíamos unir a ese cartel, transformemos Vilanova, pero no para traer el programa político de alguien, sino para traer el reino de Cristo. Invirtamos nuestras vidas en eso. ¿Cómo lo estamos haciendo? Algunas sugerencias a raíz y a la luz de este pasaje. El empleado que está siendo tentado a mentir por su jefe puede decir, aunque será difícil, diré la verdad. Porque este jefe o esta empresa no es quien sostiene mi vida, es Dios. Y yo traeré la verdad de Dios en este trabajo. Este pasaje también es para el jefe que está tentado a mandar a sus empleados a mentir, para que su reputación no caiga, para que sus clientes no se enfaden. El jefe va a poder crear leyes justas para sus empleados y condiciones justas, a pesar de que su empresa se vuelva menos competitiva, porque es Dios quien sostiene la empresa y no las mentiras del jefe. Los jóvenes que estáis aquí y estáis buscando qué estudiar, no hace falta que busques la carrera que más dinero te va a dar. Busca una carrera o un estudio que sirva para traer el reino de Dios a esta vida, con los dones que te ha dado, si es en marketing, si es contabilidad, si es lo que sea. No hace falta que vayas a por lo que más dinero da, sino por tus dones y traer el reino de Dios a través de eso. El esposo puede volver antes del trabajo, puede rechazar trabajo extra, porque no necesita progresar y tener contento a todo el mundo, porque si no su trabajo se va a desmoronar. No. Es Dios quien le sostiene y puede invertir tiempo en su esposa y en sus hijos, porque es Dios quien sostiene a la familia y no el trabajo que Dios te ha dado. La esposa quizás podría rechazar un segundo trabajo, que le dará más dinero, sí, pero a lo mejor tus hijos o tu familia está peor cuidada. Invertir en el reino de Dios ahí, Dios hará que valga la pena. Y Él sustentará a tu familia. El anciano puede ser generoso con su pensión porque no es el Estado quien le ha provisto esa pensión. Es Dios mismo quien le está sosteniendo. Incluso el estudiante puede poner límites a sus estudios. Sé que como estudiante estás tentado a estar fijo estudiando y nunca es suficiente. Y parece que tu vida depende de los estudios, de que saques la mejor nota. Pero tu vida no depende de tus estudios. Puedes poner límites y decir, voy a dedicar tiempo a Dios, a buscarle, a servirle y también a estudiar. Pero voy a poner límites y el Señor te sostendrá. Incluso, y por último, el hermano que se va corriendo siempre después del culto porque tiene hambre, tranquilo, el Señor te va a sostener. Vas a llegar vivo a tu casa seguro. Puedes invertir tu tiempo en conocer, en amar, en preguntar a las personas, a tus hermanos que están aquí, a gente que no es hermana y que está aquí. Puedes invertir tu tiempo en eso y valdrá la pena. Será más satisfactorio que el plato que te está esperando. Por eso, y concluyo, Doctor Strange, el superhéroe del que hablaba al principio, salvó al mundo sacrificando mucho en su vida, pensando que sería feliz y no lo logró. Pero nosotros, hermanos, nosotros podemos invertir toda nuestra vida en traer el reino de Dios a esta tierra y valdrá la pena. Podremos ser honestos con nosotros mismos y decir, menos mal. De hecho, nos arrepentiremos de todas las veces que no invertimos más. Ojalá hubiera dado más dinero, ojalá hubiera dado más tiempo, ojalá me hubiera esforzado más, ojalá hubiera amado más a mi esposa, ojalá hubiera amado más a esta persona. Porque valía la pena cada segundo, cada esfuerzo. Jesús murió y resucitó. Y esa es la evidencia de que su reino ya está presente. Así que hermanos, todos a nivel individual, como familias, como iglesia, como ciudadanos, como trabajadores, traigamos el reino de Dios allí donde estemos, porque valdrá la pena. Y Dios es quien nos sostiene para que podamos hacerlo. Que el Señor los bendiga.